Imagina por un momento que el cielo te advierte de un peligro inminente, que una madre amorosa te susurra al corazón que algo grande está por venir, y que tú tienes en tus manos la decisión de escuchar o ignorar su mensaje. Las apariciones de la Virgen en Fátima no fueron solo un evento del pasado. Sus palabras siguen resonando en nuestro tiempo con una urgencia que pocos comprenden. ¿Cuál era el verdadero objetivo de estas profecías? ¿Se han cumplido ya o aún nos queda por ver lo más impactante? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia, la Iglesia y el destino del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos hoy podría ser la clave para entender qué nos espera en el futuro cercano. Toma un respiro y abre tu corazón, porque el mensaje de Fátima es más actual que nunca. Todo comenzó en un rincón apartado de Portugal, en un pequeño pueblo llamado Fátima. Nadie imaginaba que aquel lugar sería testigo de uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad. 3 niños humildes, pastores, sin mayor conocimiento del mundo, afirmaron haber visto a una señora vestida de luz. Al principio, nadie les creyó, pero lo que esa señora les reveló cambiaría para siempre el curso de la historia. La Virgen María no se presentó simplemente para dejar un mensaje de amor o de paz, sino con una advertencia urgente y clara. El 13 de julio de 1917, mientras la guerra rugía en Europa y el mundo se sumergía en una crisis de valores, Nuestra Señora abrió ante los niños una visión aterradora, un mar de fuego, almas sumidas en el sufrimiento, gritos de desesperación que helaban la sangre. No era una imagen simbólica, era el infierno mismo, una realidad que el mundo moderno prefería ignorar, pero que María les mostró sin filtros. ¿Por qué les reveló esto a 3 niños? Porque en su pureza ellos entenderían lo que muchos adultos se niegan a aceptar, que el pecado tiene consecuencias, que la indiferencia espiritual arrastra a millones de almas y que si la humanidad no cambiaba, lo peor estaba por venir. María les dijo claramente: si no se deja de ofender a Dios, vendrá una guerra peor. Y así fue. La Primera Guerra Mundial terminó, pero no pasaron muchos años antes de que el mundo cayera en un conflicto aún más devastador: la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue coincidencia? No. Fue la confirmación de que las advertencias de la Virgen no eran metáforas ni discursos religiosos sin peso en la realidad. Eran avisos concretos, profecías que se estaban cumpliendo con exactitud. Pero aún había más. María habló de Rusia, un país que en ese momento no tenía el protagonismo global que tendría después. Pidió su consagración a su inmaculado corazón para evitar que propagara sus errores por el mundo. En 1917, Rusia estaba a punto de caer en manos del comunismo ateo, un régimen que no solo negaría a Dios, sino que lo perseguiría con violencia y destruiría millones de vidas en su intento por erradicar la fe. El mensaje era claro: si el mundo no se convertía, vendrían más guerras, persecuciones contra la Iglesia y el sufrimiento de muchas naciones. Y la pregunta es: ¿acaso no estamos viendo hoy el cumplimiento de estas advertencias? Vivimos en tiempos donde la fe parece desvanecerse, donde los valores cristianos son ridiculizados y donde el pecado es promovido como virtud. Guerras, crisis espirituales, familias destruidas, ideologías que niegan la dignidad del ser humano. Todo parece apuntar a que la humanidad ha ignorado esta llamada urgente al arrepentimiento. Pero aún hay esperanza. En Fátima, María no solo nos advirtió del peligro, sino que nos dio la solución: la oración, la penitencia, la conversión. A lo largo de la historia, hemos visto cómo estas armas espirituales han cambiado el curso de los acontecimientos.
Pero la pregunta clave sigue en pie. ¿Escucharemos esta vez el llamado antes de que sea demasiado tarde? Desde el momento en 1900 que la Virgen de Fátima confió a los tres pastorcitos su tercer y último secreto, el mundo quedó envuelto en un velo de misterio y expectación. Mientras los dos primeros mensajes ya habían demostrado su cumplimiento con asombrosa exactitud, la Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo ateo, el tercer secreto fue guardado bajo llave durante décadas. ¿Por qué? ¿Qué tenía de tan perturbador que la propia Iglesia decidió no revelarlo de inmediato? Lucía dos Santos, la mayor de los tres videntes y la única que vivió hasta la edad adulta, escribió el mensaje en 1944, pero por orden de la Santa Sede, su contenido fue sellado y resguardado en los archivos vaticanos. Años pasaron y el silencio en torno al secreto solo alimentó especulaciones. Se decía que contenía una visión aterradora del futuro, una crisis sin precedentes dentro de la Iglesia, un castigo divino que estremecería al mundo. Las filtraciones hablaban de un papa traicionado, de cardenales contra cardenales, de una apostasía que comenzaría desde las más altas esferas, cuando en el año 2000 finalmente se hizo pública la visión descrita en el secreto. La confusión no hizo más que aumentar. El Vaticano presentó un texto en el que se hablaba de un obispo vestido de blanco que atravesaba una ciudad en ruinas, avanzando con dificultad entre cadáveres, hasta ser asesinado por soldados en una colina. La Santa Sede interpretó esta imagen como una profecía cumplida en el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero muchos, incluso dentro de la Iglesia, sintieron que algo no encajaba. Las palabras de la Virgen parecían tener un alcance mucho mayor. Si el secreto hablaba de un evento tan específico, ¿por qué se había mantenido oculto durante tanto tiempo? ¿Por qué figuras como el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, al leerlo, reaccionaron con expresiones de angustia y profunda preocupación? Incluso Benedicto XVI, antes de ser Papa, insinuó que el contenido del mensaje iba más allá de un simple intento de asesinato y que tenía que ver con la apostasía en la Iglesia y la gran tribulación que estaba por venir. Las revelaciones de Fátima nunca fueron solo advertencias sobre eventos políticos o guerras externas. Eran llamados a la conversión y a la lucha contra un mal que no solo se manifestaría en los campos de batalla, sino también en el interior de la misma fe. La gran crisis de la Iglesia que hoy presenciamos, la pérdida de identidad cristiana en el mundo, la confusión doctrinal y el abandono de la enseñanza moral, ¿acaso no parecen cumplir con lo que muchos sospechaban que el tercer secreto advertía? Lucía había dicho que las palabras de la Virgen causaban temor y temblor, pero también esperanza. Si la visión mostraba una gran prueba para la Iglesia, también indicaba que al final el Inmaculado Corazón de María triunfaría. Pero ese triunfo no ocurrirá sin una gran purificación. Las señales están ante nuestros ojos, pero pocos quieren verlas. ¿Acaso nos encontramos en el momento que la Virgen quiso advertirnos, pero que tantos se negaron a revelar completamente? El mensaje de Fátima no fue solo una advertencia, sino una oportunidad para que la humanidad corrigiera su rumbo. Sin embargo, el mundo no escuchó. A lo largo del siglo XX, los acontecimientos confirmaron lo que la Virgen había anunciado con dolorosa claridad. La guerra, la expansión de los errores de Rusia, la persecución de la Iglesia y la propagación del pecado como norma de vida. Pero lo más inquietante es que, en lugar de cambiar de dirección, la humanidad se adentró aún más en la indiferencia espiritual y en una crisis de valores sin precedentes. Las guerras no cesaron. Aunque la Segunda Guerra Mundial fue el evento
más devastador de la historia moderna, los conflictos continuaron brotando en diferentes partes del mundo. El comunismo, lejos de desaparecer, extendió su ideología a través de otras formas de dominio. La erosión de la fe, el materialismo, el desprecio por la moral cristiana y la infiltración de corrientes filosóficas que niegan la verdad absoluta. Lo que antes era una opresión física contra la Iglesia se convirtió en una persecución silenciosa y sofisticada, disfrazada de relativismo y falsas libertades. Las familias, que deberían haber sido el refugio de la fe y los valores, se vieron atacadas por nuevas ideologías que distorsionan el propósito de la vida, promoviendo la destrucción del matrimonio y la maternidad. La Virgen de Fátima advirtió sobre la necesidad de conversión y oración, pero en su lugar se multiplicaron las distracciones, los placeres efímeros y una cultura obsesionada con el poder y el ego. La apostasía se infiltró incluso dentro de la Iglesia, dividiendo a los fieles, confundiendo a los pastores y debilitando la identidad católica. Hoy las consecuencias están a la vista. El mundo vive sumido en el caos, la incertidumbre y el miedo. El mensaje de Fátima nos dejó una elección clara: regresar a Dios o afrontar un futuro de dolor. Pero aún hay esperanza. La Virgen prometió que al final su inmaculado corazón triunfaría. Sin embargo, ese triunfo llegará tras una purificación. ¿Estaremos dispuestos a regresar antes de que la historia nos obligue a hacerlo entre lágrimas? A pesar de la gravedad de sus advertencias, el mensaje de Fátima no fue una condena sin salida, sino un llamado a la esperanza. La Virgen no se apareció para anunciar el fin sin remedio, sino para ofrecer una solución concreta, un camino de conversión que aún hoy sigue siendo la clave para evitar las peores consecuencias de la indiferencia espiritual del mundo. En cada una de sus apariciones insistió en la necesidad de la oración, del sacrificio y de una verdadera transformación del corazón. Sin embargo, su mensaje más poderoso fue la invitación a confiar en su inmaculado corazón. Porque en 1900 Él se librará la batalla final entre el bien y el mal. El mundo ha ignorado este llamado, pero aquellos que han escuchado y respondido saben que la Virgen no habla en vano. El rosario que ella pidió rezar a diario no es una simple devoción, sino un arma espiritual contra el enemigo invisible que busca la perdición de las almas. La penitencia, que parece haber caído en el olvido, es el medio para reparar las ofensas cometidas contra Dios y fortalecer la resistencia del alma contra la tentación. Pero quizás el mayor desafío para nuestro tiempo sea la verdadera conversión, un cambio de vida que implique dejar atrás el pecado y abrazar la voluntad divina sin reservas. La humanidad parece encaminarse hacia un desenlace inevitable, pero la Virgen prometió que al final su corazón triunfaría. Este triunfo no será un acontecimiento repentino ni mágico, sino la consecuencia del esfuerzo de aquellos que, en medio de la oscuridad, han permanecido fieles. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. No se trata solo de observar el cumplimiento de las profecías, sino de ser parte de la respuesta que el cielo espera. El tiempo de la misericordia sigue abierto, pero no será eterno. ¿Responderemos ahora o esperaremos a que la purificación llegue con toda su fuerza? El mensaje de Fátima sigue vivo, más urgente que nunca. No fue solo una advertencia para un tiempo pasado, sino un llamado que resuena en nuestro presente y nos exige una respuesta. Las señales están ante nuestros ojos. La crisis de fe, la confusión moral, los conflictos que parecen no tener fin. La Virgen nos advirtió, nos suplicó que escucháramos, pero el mundo ha seguido su propio camino, ignorando las consecuencias. Sin embargo, aún hay esperanza.
Su inmaculado corazón triunfará, pero antes de ese triunfo, la humanidad deberá pasar por la purificación. La pregunta es, ¿qué haremos ahora? ¿Seguiremos indiferentes hasta que el sufrimiento nos obligue a volver a Dios? ¿O tomaremos en serio este mensaje mientras aún hay tiempo? La oración, el rosario, la penitencia y la conversión no son solo palabras bonitas, son el escudo que nos protegerá en los tiempos difíciles. Cada uno de nosotros tiene una elección, y esa elección determinará el futuro. No podemos dejar que este mensaje se pierda en el ruido del mundo. Comparte este video con quienes amas, porque muchos aún desconocen la urgencia de este llamado. Suscríbete al canal para seguir profundizando en estos temas y entender lo que el cielo nos quiere decir en estos tiempos. Juntos podemos ser parte del triunfo del Inmaculado Corazón. Que la Virgen de Fátima nos guíe y nos fortalezca.